Bueno, muy buenas tardes, tarde, noche, ¿cómo van todos? Espero que todo ande bien en este inicio de semana. Eh, Hoy quiero hacer un live, eh, espero que no tan largo, hablando de palabras que usamos prácticamente todos los días y que no nos damos cuenta que provienen de la astrología y la mitología. Etimológicamente vienen digamos, de palabras asociadas eh, con eso, y que de alguna manera le dan forma a la realidad. Hola María Eugenia, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hola Ana María, ¿cómo te ha ido? Espero que todo ande en orden. Eh, pues bien, como dice, por ejemplo, muchas religiones y la Biblia, e incluso, y que eso ya lo han estudiado desde el punto de vista, la palabra, la palabra, el nombrar cosas genera realidad, genera que las cosas se tangibilicen, ¿no? Y eso, digamos, que sale en la Biblia cuando Dios le dio la tarea al hombre de nombrar las cosas, ¿sí? Y las cosas empezaron, digamos, que a materializarse. Y eso tiene un sentido porque en teoría, digamos, más hacia la ciencia, las frecuencias, digamos, las frecuencias son vibración, ¿no? Eh, y la vibración termina generando, digamos, la materia de las cosas, a mayor, digamos, dependiendo de la intensidad de la vibración o de la frecuencia. Eh, Hola Juanita, ¿cómo estás? Grinceli, ¿cómo te ha ido? Bueno, sí, ahí Nasli dice, habla del temblor. Efectivamente, eh, por esta época y también marzo, abril se pueden intensificar los temblores, no solo aquí, sino a nivel mundial, y también los volcanes y todo eso, que hace una actividad, digamos, que ha estado en incremento en el último año. ¿Por qué razón? Porque Urano, que es el planeta del imprevisto, de la electricidad, de lo, de lo furtivo, de la inestabilidad, eh, está, digamos, que en los últimos grados de Aries y casi tocando los primeros de Tauro. Entra Tauro en marzo, y Tauro es la tierra, Tauro es la estabilidad, Tauro es la materia, y también tiene que ver con el planeta Tierra en general, pero es, digamos, la tierra como tal, ¿sí? De lo que nos da, digamos, soporte. Y pues obviamente la combinación de Urano con Tauro, pues es un significado de terremotos, de que la tierra se mueve, la tierra se mece. Entonces, en mi perfil, para los que quieran verlo, puse un artículo que había escrito el año pasado, que se llama La Tierra se mueve, hablando de Urano en la entrada a Tauro. Juanita del Río, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, para recordarles también eh, nada, para los que se interesen en la carta natal y quieren saber un poquito más del tema, me pueden escribir. Yo hago la carta natal, y un placer para mí poderlos ayudar, digamos, a descifrar el mapa de su vida. Entonces, no siendo más, voy a empezar a hablar de ciertas eh, palabras astrológicas y su relación digamos, con palabras de la vida real. Entonces, no sé si sepan que, por ejemplo, Horus era uno de los dioses eh, solares del antiguo Egipto. Más específicamente, Horus era el dios del amanecer, ¿sí? Porque era el dios que salía por el horizonte, ¿sí? Y entonces, todas esas palabras asociadas, hay muchas palabras asociadas con Horus que utilizamos en el día a día. Por ejemplo, horizonte, ¿sí? Viene de la palabra Horus. Horóscopo viene también de la palabra Horus. ¿Y qué significa el horóscopo? Significa digamos, el sol en un scope, o digamos como que eh, en el horizonte, ¿sí? O digamos por un camino. Eso es el horóscopo, ¿sí? ¿Dónde está o por dónde aparece Horus en un espacio y tiempo determinado, por ejemplo? ¿Listo? Pero de Horus también viene la palabra hora, o hours en inglés, ¿sí?
¿Por qué razón? Porque básicamente Horus, como es el planeta que nace del horizonte, aparece en el horizonte y después se pone, pues básicamente la hora es donde está Horus en un momento del día. Entonces cuando está aquí, pues son tales horas, cuando está aquí es el mediodía, cuando está aquí son las 2 de la tarde, cuando está aquí son las 4 de la tarde. Entonces básicamente la palabra hora viene de donde a lo largo del día está situado el sol. ¿Ok? Eh, por ejemplo, esa, bueno, oro. Oro también es un elemento simbólico del sol, porque el oro pues es parecido al sol, es lo que tiene más valor, lo que brilla, eh, digamos que es el metal de los metales más importantes que tenemos. Entonces, eh, la palabra oro viene también de Horus, que es ese dios del horizonte. ¿Listo? Eh, digamos en términos de plata también, soles, ¿no? Hay muchos países que manejan el sol como su moneda, pues porque es lo que más valor tiene. De hecho, hasta hace poco tiempo, no, sí, no muchas décadas, el oro era con lo que estaba soportado todas las monedas del mundo. Ahora está soportado en papel, entonces la gente, los bancos centrales inventan, digamos, el Banco Central de Estados Unidos se inventa plata, soportada en absolutamente nada, pero antiguamente la plata tenía un valor porque estaba soportada en oro. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los billetes, por ejemplo, de Colombia, hasta hace un tiempo, no me acuerdo tanto, decían 2.000 pesos oro, o que estaban soportados en oro. Ahora miren y verán que no tienen eso. Es decir, ¿por qué? Porque antes el oro era lo más valioso que teníamos. ¿Ok? Bueno, ahora, por ejemplo, la luna. Los lunares, evidentemente, es una palabra. El lunático, porque la luna está asociada con los estados de ánimo. Entonces, en teoría, el hombre lobo y que es una simbología de esos cambios emocionales, ¿sí? Pero el lunático, el loco, está asociado en teoría, digamos, a los cambios eh, emocionales. En astrología también, digamos que la luna tiene que ver con la mente, por ejemplo, o con los estados emocionales, entonces tiene que ver también con eso. La palabra, el lunes, pues está asociado a la luna, es el día de la luna, antiguamente, ¿sí? Pero también, digamos, en inglés, moon está asociado con la moneda, con la palabra money, ¿sí? Porque antiguamente, digamos, la luna también está asociada a la plata, y la plata, digamos como al metal plata, que era del cual se hacían usualmente las monedas, ¿sí? Las monedas de oro, digamos que no eran eh, pues tan abundantes como la plata. Por eso la palabra moneda o money viene de moon. La palabra minute o minuto también viene de la luna, ¿ok? El sol es como la hora y la luna es como el secundero, o digamos que los ciclos más pequeños, digamos, del transcurso de las horas, ¿ok? Por ejemplo, la palabra menstruación también viene de la luna, ¿sí? Menstruation. Pues digamos que haciendo esa similitud en términos fonéticos. Y pues sabemos todos que los ciclos de la menstruación están ligados con los ciclos de la luna, los ciclos de 28 días de la luna, ¿sí? Donde usualmente digamos, la luna, la luna nueva está asociada, digamos, con el sangrado, ¿okay? Cuando el ciclo está regulado o está sincronizado con la luna. Por ejemplo, y monster o monstruo también está asociado con la luna, moon star, por lo que hablábamos nuevamente de los lunáticos, de esos cambios, digamos, emocionales que surgen en teoría en las lunas llenas, ¿ok? Otro muy importante es Ra. Entonces, Ra, que es el dios egipcio del mediodía, ¿sí? El super dios de los dioses, pues era Ra, y de ahí vienen todas las palabras asociadas con rey, con real, con regir, con rayos, eh, con radio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, digamos, Ra es el origen mejor dicho, es la radiación del sol. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón? Es el Dios supremo porque está, digamos, situado a las 12 del mediodía, que es simbólico del,
del signo de Cáncer, es decir, donde el Sol está como en su máxima expresión, está en el cenit, ¿sí? Y en Cáncer está en su máxima expresión porque es cuando empieza el verano, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese dios, donde hay más radiación del Sol, ¿sí? Donde están los rayos del Sol, y pues digamos que la circunferencia tiene que ver con los radios también, ¿no? El radio, lo radial, todo tiene que ver con eso. Re, por ejemplo, re en italiano significa rey, ¿sí? Entonces Ra es el rey. Re, Ra y Re es lo mismo, y ahí viene todo lo que hablamos de real, royal en inglés, eh, que significa regal, que todo eso empieza a tener que ver con palabras como registro, registrar, todo eso tiene que ver con el poder del Sol, que es el máximo poder, ¿ok? La razón, por ejemplo, ¿sí? Ra tiene que ver también con Ram, que es en inglés es el animal simbólico de Aries, por donde nace el Sol o Ra, ¿ok? Bien. O la O Ra, que también tiene que ver con Horus, que es lo que les hablaba ahorita. Y pues también, digamos, todas las palabras que tienen Ra tienen que ver con el Sol. Brahma, ¿sí? Abraham, Sara, todos los nombres, digamos, bíblicos que tienen que ver con, que tienen Ra en algún momento, tienen que ver, es una palabra etimológicamente basada en el Sol, ¿ok? Digamos, algo muy sincrónico y el punto cero de Aries, que es donde los astrónomos miden también, digamos, ciertas posiciones de los planetas en los cielos, se llama el Ra, el Right Ascension o la ascensión directa. Es una medición astronómica para saber la posición de los planetas. Ra, ¿ok? Y que también está vinculada con Aries, que es el Ram, ¿ok? Y digamos, esta es de las más impresionantes. Set es el dios de egipcio de la puesta del sol, es decir, de las 6 de la tarde, donde se pone el sol. Set. Y es el dios también digamos, de ese momento del año donde se pone el sol, que es el equinoccio de otoño, que es Libra, ¿sí? Y por eso se llama el sunset, ¿sí? Porque set o el sol digamos que baja, ¿sí? El sunset es el sol bajando del horizonte y alude a este dios Set, que era el dios contrario, el hermano, digamos, maligno o contrario a Horus, ¿sí? Porque es como el sol negro, digamos, como que el sol está muriendo. Pero también ese dios, hay otro dios egipcio solar que se llama Atum o Atum, ¿sí? Y de esa palabra Atum, que tiene que ver también con la puesta del sol, viene la palabra en inglés autumn, que es el otoño, autumn, ¿ok? Que es el sol que ya se está poniendo. Por eso en inglés también cuando el sol cae se llama el fall, la caída del sol, ¿ok? Por ejemplo. Y esa palabra autumn vienen millones de palabras que utilizamos todos los días o que rigen realmente, digamos, muchas cosas importantes de nuestra vida, ¿sí? Porque, digamos, es autumn, entonces, digamos, para que me entiendan también, hay antiguamente muchas vocales eran intercambiables y algunas consonantes también. Por ejemplo, la M y la N, la F y la V, fonéticamente eran similares, entonces eran intercambiables. Entonces, por ejemplo, inferior, ¿sí? Lo inferior es lo que está abajo, ¿no? Y pues esa palabra viene de infierno, que es el invierno. Por eso, digamos, el invierno en astrología y el infierno es lo mismo, ¿sí? Porque el invierno es donde la gente se moría realmente, porque no había luz, entonces había escasez, había frío, había necesidad, la gente se moría en el invierno. Por eso el invierno es el invierno es el infierno realmente, y viene del averno o del inferior, ¿sí? Entonces eso, digamos, te los cuento porque la palabra atún también se vuelve también en atún o en atén, entonces, o atón, ¿sí?
que era un dios egipcio también, ¿cómo se llama esto? Un faraón egipcio que era Aken-Atón, ¿sí? Que era simbólico del poder del sol, que era Atón o Atum, ¿sí? Y ahí vienen muchas palabras. Atenas, por ejemplo, era una ciudad, era la máxima ciudad griega, que era una ciudad, digamos, simbólica del sol, del poder del sol, ¿sí? Amun también, vienen de todas las palabras, Atum, Amunto, Amen, Amenra, de hecho era un nombre del sol de las 12 del día, Amenra o Amunra, que se vuelve en Atón, ¿sí? Y Atón, entonces, son, digamos, es la etimología de palabras como átomo, ¿sí? Eh, Adán, Atón, Atán, Adán, del ADN, ¿sí? El ADN es Adán, porque es el primer hombre, ¿sí? Es decir, el que tenía la primera codificación genética, ¿ok? Edén viene también de ahí. Odín, que es un dios, digamos, el Júpiter de la mitología nórdica. Adonis, que era, digamos, un dios mitológico griego. ¿Qué otras vienen de ahí? Sí, bueno, pues básicamente esas palabras que son supremamente importantes y que todas lo que están haciendo alusiones digamos, al Sol, que en últimas es como un centro atómico, ¿sí? Digamos, en términos de escalas, un átomo tiene protones y neutrones en el centro y los electrones que giran a su alrededor. Eso es un fractal de un orden superior, que es el Sol, que es un átomo digamos, de poder, ¿sí? Donde su centro, digamos, es magnético, y alrededor giran los planetas en unas órbitas digamos, que tienen que ver con su, digamos, sí, con su magnetismo con relación a ese centro, eh, digamos, de energía, ¿ok? Eh, el Círculo del Infierno de Dante, sí, de hecho hay un libro, María Mulata, que es un libro esotérico que habla de la astrología con relación a la obra de la Divina Comedia, ¿sí? Y, de hecho, pues digamos que tiene que ver con pistas astrológicas esotéricas, ¿ok? No hay una muy compleja. Y lo tengo, pero no me lo he leído. Pero como que es impresionante. Eh, porque, digamos, Dante era esotérico, seguramente sabía de astrología. Entonces, esas son unas pistas astrológicas ahí bien, bien complejas. Gloria López me pregunta de qué estamos hablando. Estamos hablando de palabras que utilizamos todos los días, y que tienen su origen en la astrología y en la mitología. ¿Ok? Palabras como hora, que vienen de Horus, o hour en inglés, es la misma palabra, pero se le intercambian un par de letras. Horario, horizonte, horóscopo, ¿sí? Atún o Atún, sí, o Amun Ra, que era otro dios egipcio, de vienen muchas palabras. Mm, lo que decíamos, autumn en inglés, que es el otoño, que es el dios asociado, el dios egipcio asociado con esa parte del año, o el Set, también Set era como el dios contrario al Horus, es decir, el dios de la poniente del sol. Eh, átomo, atómico, Adán, Adonis, Edén, ADN, todas las palabras tienen que ver con ese principio solar, que es, digamos, del cual hacemos todos parte. Y bueno, hay muchas, muchas, muchas otras palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya finalizando, no sé si lo saben y después puedo hacer una charla un poquito más concentrada en eso, pero no sé si saben por qué los días de la semana se llaman como se llaman, ¿sí? Y esos días de la semana aplican en absolutamente todos los lenguajes, ¿sí? Desde digamos, el japonés, seguramente el chino, el francés, el inglés, eh, el español, ¿ok? Entonces, para que sepan, pues digamos que son 7 días de la semana, porque antiguamente habían 7 planetas astrológicos, ¿sí? Y cada día lo asociaron con
con un dios o con un planeta astrológico. Entonces, el lunes es el día de la luna, ¿sí? Moon, Monday, ¿sí? Martes es el día de Marte. Tuesday, digamos que esa raíz etimológica en inglés, no me acuerdo exactamente con qué dios es, pero es un dios, digamos, de otra mitología que se refiere a, al día martes. Miércoles, el día de Mercurio, ¿sí? Jueves, el día de Júpiter. En inglés, Thursday. ¿Por qué razón? Porque es el día de Thor. Thor es el mismo Júpiter en la mitología nórdica, Thor's Day. Viernes, el día de Venus. Es un día asociado con el placer, ¿sí? Con el hedonismo, con el pasarla rico. Y en inglés es Friday, que está asociado con una diosa que se llama Freya, que es la Venus de esa mitología. Sábado es el día de Saturno, en inglés Saturn Day o Saturday. Es el día consagrado, por ejemplo, ya que Mr. Juan David Rico está oyendo, espero que me esté oyendo en este momento, es el día consagrado a Saturno y es el día del Sabbat, ¿no? Es el día, digamos, que los hebreos o los judíos eh, tienen consagrado, digamos, como su deidad. Y el domingo, pues es el día del Dominus, el Anno Dominus, que es el sol, el que domina, y en inglés, pues es el día del sol, Sun Day, ¿ok? Entonces, no sé si sabían eso, para los que no saben, pues los desayuno, pero pues digamos que todo tiene que ver con eso. La palabra año o year en inglés también tiene que ver con year, yes, que digamos yes en pues digamos que en Grecia, ¿sí? O en latín, si no estoy mal, antiguamente era la palabra del sol, así, yes significa sol. No sé si han visto esa figura eh, cristiana, digamos que en muchas iglesias que dice IHS, que está, digamos, en la Javeriana. IHS es que está en un círculo con rayos, es decir, un sol. Esa H, si no estoy mal en latín, es eta, es la letra eta. Y eso se pronuncia yes. Y ese era el nombre del sol, ¿sí? Y de ahí viene yes, yeah, year, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando decimos hurra o ra, ¿sí? Y, y para terminar la última, para que no se me vayan de cabeza, pero entonces cuando uno va a rezar, al menos digamos los católicos o los cristianos va a rezar y después de cada eh, rezo dice amén, estamos reafirmando que, digamos que al menos eh, por parte de esos ritos y esos rezos cristianos está recordando un dios mucho más antiguo que era Amun o Amun-Ra, ¿sí? Eh, pues que era un dios solar, ¿ok? Era el dios, uno de los dioses supremos de la mitología egipcia, que, digamos, estaba basada en los movimientos de los cuerpos celestes, es decir, en la astrología. No siendo más, eh, doy por terminada esta pequeña charla de hoy. Si tienen alguna inquietud, eh, quieren decir algo, bienvenido sea. Voy a dar un par de segunditos. Y pues nada, mientras tanto recordarles que si quieren saber más del tema me pueden escribir, me pueden preguntar lo que quieran. Si quieren hacerlo por inbox porque les da pena o no quieren hacerlo por medio del video, también pueden hacerlo. Recordarles que estoy a su servicio para hacer la carta natal si les interesa el tema. La carta natal es el mapa de nuestra vida, es la guía máxima de autoconocimiento, no determina, pero sí define muchas cosas. Le da, en pocas palabras, para hacer una analogía,
le da a uno a entender si uno es delantero o si es arquero, ¿sí? Independientemente, es decir, le define a uno mucho más una función. Entonces, así uno no sepa mucho, fútbol, sabe que el arquero se tapa los goles y el delantero hace los goles, independientemente de que el arquero se pueda meter un gol de tiro libre, es decir, pero tiene una función mucho más concreta, eh, y en la cual pues puede, digamos, que concentrar mucho más sus esfuerzos. Eso es lo que hace una carta natal. No determina, entonces ya estamos determinados para hacer tal cosa, no, ni mucho menos, sino que nos aclara mucho para qué estamos hechos, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, no perder el tiempo en otras cosas, ¿sí? Nos define muchas cosas, nos define un camino y de dónde vamos, de dónde venimos, perdón, por dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Es decir, la esencia y el propósito de existencia, que de alguna manera es lo que muchas veces a lo largo de la vida estamos buscando, preguntando, encontrando, y que muchas veces lo olvidamos en puntos claves del camino y pasan 10 años y decimos, pues pucha, ya porque estoy acá, hubiera querido hacer esto, otro. Y entonces por eso hay momentos muy claves de la vida para consultar, digamos, ese mapa con el que venimos, ¿sí? Que es como un mapa atómico, lo que hablamos de, pues tiene que ver con el Sol. Eh, Así como estamos codificados por el ADN, que es una palabra que tiene que ver con Akenatón, lo que les decía, o con Atum, ¿sí? Digamos que la carta natal también es como ese mapa con el que venimos al nacer, con esa información celestial que venimos al nacer. Y el que la conoce, pues, digamos que tiene más probabilidades de, de, de estar más tranquilo en la vida, ¿sí? Eventualmente, y en los tiempos acuarianos, que es el tiempo de la innovación, la tecnología de progreso, las personas que tengan la capacidad financiera para hacerse un estudio o un mapeo genético, es decir, un estudio de su información genética que proviene de su ADN, van a poder, o van a ser las personas que van a manejar el mundo. ¿Por qué? Pues porque van a saber qué características tienen y pueden explotar, pueden manipular su ADN, entonces para no tener ciertas enfermedades, para ser más altos, para ser más bonitos, para ser más inteligentes, en fin. La carta natal es lo mismo, es hacer, es conocer o hacer un mapeo de su ADN celestial para conocer para qué está hecho y para qué sirve y cómo explotar lo que tiene de bueno y, digamos, tratar de cambiar, entender y aceptar y tratar de modificar lo que tiene digamos, de tensionante en su vida, ¿ok? Entonces, pues nada, gracias a ti, Lina, por tu tiempo y eso es todo. Recuerden que mi página es astrologiasebastianaguirre.com, los invito a explorarlo un poco, tiene muchos artículos relacionados con astrología, explicando qué es la astrología, explicando qué es una carta natal, los signos, planetas, las casas astrológicas y otro para ahí asociados también con artículos asociados con astrología empresarial, ¿sí? Vocacional. Entonces, si les interesa, pues los invito. Y también están mis servicios a nivel de astrología, digamos que individual, que es la lectura de carta natal, y también empresarial. Eh, digamos, la astrología como una herramienta de estructura de procesos empresariales, de construcción de marca, de definición de marca y de procesos de marca en general. Entonces, no siendo más, los dejo y nos estaremos viendo esta semana en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.